Les pido por favor abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 5. Y vamos a leer el versículo número 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Leo para ustedes la palabra de Dios. Oramos y damos inicio. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta mañana, donde has movido nuestros corazones a la práctica, a no ser como fariseos, a mostrar frutos, buenas obras que te glorifiquen a ti, que tú eres la fuente de lo bueno, tú eres la bondad, el sumo bien. Y nosotros debemos reflejar tu gloria, debemos ser como tú, Señor. Así que te ruego que en esta última ponencia nos ayudes, Señor, también a entender el tema de la ética, de nuestra forma de vivir en medio de la sociedad, en medio de la familia, en medio de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes. Una vez más, Señor, lo hacemos no pensando en recibir reconocimiento público, sino en agradarte solamente a ti, Señor, o agradarte principalmente a ti, que eres nuestro buen Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, uno de los cursos que también se ven en la teología práctica es la ética cristiana. Como nosotros leímos en ese versículo del libro del profeta Isaías, lo leímos porque habla del peligro y lo dañoso que es cambiar lo bueno por lo malo y viceversa, ¿no? Y cuando hablamos de ética, entonces estamos hablando precisamente de las normas que dictan lo que es bueno y lo malo para los seres humanos. Eso es ética cristiana, ¿no? De alguna u otra manera nosotros siempre nos erigimos como jueces, especialmente hablando de los demás. Cuando vemos comportamientos, cuando vemos acciones, cuando vemos bastantes eventos de la vida cotidiana, tendemos a ser nosotros los jueces. Lo que hizo fulano está bien, lo que hizo está mal, lo que piensa está bien, lo que piensa está mal. Y esas declaraciones de juicio están demostrando que nosotros estamos buscando unos principios, una norma de lo que es bueno, lo que es malo. Y eso entonces estamos hablando del tema de la ética, que aborda todas las áreas de la vida. Pero quiero hacer una diferencia aquí en este punto. No es lo mismo ética que moralidad. La ética estudia las normas de lo que es bueno o lo que es malo. Y ya vamos a ver cuál es el fundamento de lo bueno o de lo malo. Pero la moral estudia la conducta humana. Es como la relación y la distinción que hay entre hermenéutica y exégesis. La hermenéutica da los principios de interpretación y la exégesis es la puesta en marcha de esos principios. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque nosotros no podemos definir lo que es o nuestros deberes conforme a lo que la gente hace. Eso es algo muy importante. La ética da las normas y las normas las sacamos de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros no podemos hacer una afirmación como, bueno, si todo el mundo lo hace, entonces debe ser bueno. Ahí estamos basando nuestra ética en la conducta de la mayoría. No podemos basar nuestra ética tampoco en nuestra genética y decir, bueno, nosotros tenemos hormonas que nos llevan a cometer ciertos actos y por lo tanto no se me puede acusar de ser inmoral. Porque yo tengo hormonas, yo tengo sustancias químicas que me van a llevar a estas conductas, que me van a llevar a estos actos que dicen que son inmorales, pero realmente no lo son. Porque, una vez más, entramos al materialismo. Entonces ya no se me puede acusar, no se me puede juzgar, porque eso forma parte de mi naturaleza humana. Ojo con eso. Eso no es ética, eso es moral. Estudiar bien, bueno, el comportamiento de la gente, la conducta, lo que se ve, lo que la gente hace. Pero lo que la gente hace y dice no es la norma. Y eso debe quedar muy claro. Mucha gente lo puede hacer, mucha gente lo puede creer, mucha gente lo puede decir, y eso no necesariamente es la norma. La ética es prescriptiva, dice lo que hay que hacer.
pero la moralidad es descriptiva. Esto es lo que está sucediendo en la realidad. La idea es que esas dos cosas converjan, que lo que suceda en la realidad sea lo que entendemos como principios. ¿Cuáles son los temas de la ética? Bueno, la ética aborda todas las áreas de la vida. La ética responde a preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre una persona y el Estado? Por ejemplo, ¿hay que pagar impuestos o no? La ética responde también a los temas como la guerra, por ejemplo, que ahora estamos en guerra en Rusia y Ucrania, y posiblemente también en el continente asiático hayan problemas, ¿no?, con las Coreas. Entonces la ética responde a esas preguntas. ¿Es lícito para un cristiano o no participar en una guerra? ¿Cuándo sí, cuándo no? Un cristiano puede ser militar, puede ser policía. Son preguntas de la ética. Pero la ética también responde a problemas como el aborto, la ideología de género, fecundación in vitro, el trabajo. Bueno, ¿está bien o está mal que uno como trabajador se lleve las hojas y los lapiceros, que son los insumos de la oficina? No, hermano, no se los lleve, eso está mal. Eso no es suyo, esos lapiceros no son suyos. Ni la hoja de papel es suya. Entonces, miren que la ética va a la práctica. ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Pero créanme que la idea de la ética cristiana, porque pueden haber muchos tipos de ética, la ética cristiana persigue finalmente la gloria de Dios. No se trata solamente de una lista, bueno, pastor, deme una lista de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y listo, yo me aprendo esto de memoria y lo hago. Eso no es ética, porque ya vamos a ver que la ética conlleva también la intención, las actitudes, no solamente los hechos, y eso es importante para Dios. ¿Qué vamos a aprender en esta breve conferencia o clase? Vamos a ver el fundamento de la ética, vamos a hablar de algunos temas generales, de verdad que no hay tiempo y son muy profundos, pero quiero detenerme especialmente en el aborto y en los métodos anticonceptivos. ¿Por qué me voy a detener en esos dos temas? Primero, porque el aborto es un tema que está en auge en nuestro país, aunque usted no lo sepa. Ya se introdujo un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para aprobar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y usted lee esa propuesta y ahí es ideología de género hasta que ya. Y se está pidiendo la aprobación del aborto en Venezuela. Eso es un tema presente para nosotros. Y también el tema de los métodos anticonceptivos, que es muy importante, que conlleva mucha cosmovisión y que casi nunca lo escuchamos en ninguna parte. Parece que los cristianos, esos temas son para nosotros velados, eso nadie nos dice. A duras penas, cuando hay un prematrimonial, ahí es donde sé qué es un método anticonceptivo y qué no. Hay una ética de fondo ahí. Y son temas que están relacionados, por eso vamos a tocar esos dos temas. Comencemos entonces hablando del fundamento, de los fundamentos de la ética cristiana. Ya no me voy a enfocar en las personas que no son cristianas. Ya voy a hablar de los principios de lo que es bueno y lo que es malo para el pueblo de Dios. Voy a presuponer que todo lo que vamos a hablar es para creyentes. Y eso va a marcar la diferencia. Entonces, el primer fundamento es que Dios es la norma de lo moral. Eso es muy claro. La base de la ética cristiana es Dios como una norma y consecuentemente como juez. Él no solamente es el ejemplo, sino que Él va a ser el juez de la conducta y de los hechos que el pueblo de Dios cometa o haga. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Así que a partir de este versículo y muchos otros, entendemos que entonces la norma suprema del bien, el sumo bien, ¿es quién? Dios. Dios es el sumo bien. Y vamos a ver entonces que Él se va a constituir en el ejemplo. En el Sermón del Monte, Cristo dijo, sed perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre es perfecto. O sea que hay un modelo a seguir, hay una norma suprema y hay un juez supremo también. Solamente Dios, hermanos, puede definir lo que es bueno y lo que es malo.
¿Recuerdan Isaías capítulo 5, versículo 20? ¡Ay! ¿Y ustedes saben qué es un ay? Es una declaración de maldición, es lo contrario a una bienaventuranza. ¡Ay del que se atreva a cambiar el orden de las cosas y a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno! Porque nosotros no tenemos el derecho de decir qué es bueno y qué es malo. Ese derecho lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y ahí vamos entrando en un asunto profundo. Dios solamente tiene el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno va a ser aquello que se amolde o se acople al carácter de Dios. Esa va a ser la forma, la dinámica en descubrir lo que es bueno y lo que es malo conforme a lo que se amolde o se apegue al carácter de Dios. Voy un paso más allá. Dios es el sumo bien. Él tiene en su carácter, Él es bondadoso, Él es la bondad misma, pero Él se ha revelado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que nos enseña el carácter de Dios, contiene entonces los principios de la ética cristiana. ¿Se dan cuenta? Dios es la norma, pero Dios se reveló a través de la Escritura, y en la Escritura vemos los principios de ética. ¿Cuáles o cómo podemos sintetizar esto? Los 10 mandamientos. Cuando uno lee libros de ética cristiana, lo que va a ver son explicaciones profundas de los 10 mandamientos. Allí está el fundamento resumido de la ética cristiana. Y usted se pone a pensar, bueno, si hablamos del aborto, estamos hablando del 6º mandamiento. No matarás, hay un principio de fondo allí. Si hablamos, por ejemplo, de las hojas de papel y hablamos de los lapiceros que no se pueden llevar del trabajo, estamos hablando del mandamiento que dice, no robarás. Hay principios de fondo. Entonces nosotros no solamente buscamos en la Escritura las cosas explícitas, sino los principios que hay de fondo. Y por eso tenemos los 66 libros, no solamente el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay principios, entiéndase bien eso, que se extraen de los versículos que son aplicables para la ética. Pero estos 10 mandamientos todavía se sintetizan más. ¿Cuáles son? 2 mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a Dios, ¿verdad? Y el segundo es semejante a este, dice Cristo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ética cristiana. ¿Qué es lo que entonces, qué es lo bueno, qué es lo que agrada a Dios? Amarlo a Él. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que agrada a Él? Amar al prójimo. ¿Qué es lo malo? Despreciar a Dios. Desechar su consejo. Desvirtuar su palabra. ¿Qué es lo malo? No amar al prójimo. Cuando no amo al prójimo que está en el vientre de una mujer, estoy en contra de Dios. Ya vamos a hablar del aborto. Entonces la ética cristiana es objetiva. Se basa en la verdad, no está definida por lo que la mayoría apruebe, ni tampoco espera la aprobación de alguien para ser verdad. Voy a repetir eso. La ética cristiana es objetiva, se basa en la verdad. ¿Qué es la verdad? Ustedes saben que esa pregunta se la hizo Pilato a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿qué es la verdad? Pregunto. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad, sí, en un sentido personal, porque Él es la expresión de la realidad de Dios hecha persona, hecha humano. Eso es verdad, pero en términos más genéricos, conceptuales, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la verdad? Sí. ¿Qué más? La verdad, en términos sencillos, es todo aquello que se apegue a la realidad, a lo que es. Por lo tanto, eso es objetivo. No depende si yo lo creo o no. Yo no puedo decir, es que yo no creo que usted tenga un hijo, y por lo tanto usted no debe tener un hijo. No, pero es que mi hijo vive en Estados Unidos, vive en Canadá, usted nunca lo ha visto. No, yo no creo porque el hecho de que yo no crea hace que sea mentira. No, la verdad es objetiva. Entonces la ética también es objetiva, es independiente si la gente lo cree o no. Alguien se puede parar de aquí y decir, yo no creo que matar a alguien sea malo. Bueno, usted no lo puede creer, pero usted está pecando contra Dios. Su credo no define la verdad. Eso es importante. ¿Qué se va a ver en consejería también? Pastor, pero yo no creo que eso sea pecado. Lo lamento, pero es pecado. Es lo que la Biblia enseña. Es que yo no siento que sea pecado. Yo no siento que sea malo. ¿Qué es la verdad?
es objetiva y no espera que alguien la apruebe. La ética cristiana no espera que salga un científico, un arqueólogo, un sociólogo a decir, bueno, de ahora en adelante declaramos que creemos que lo que dice la Biblia es verdad, ahora sí voy a creer lo que la Biblia dice. No. La ética cristiana no depende de la aprobación de nadie más, y vuelvo otra vez, ¿quién es la norma máxima? Dios. Eso es importante. El segundo fundamento para la ética cristiana es que lo bueno y lo malo incluyen más que hechos. Eso está claro en muchos versículos de la Biblia. ¿De dónde salen los hechos? Los hechos se producen de lo que hay en el corazón. Eso fue lo que enseñó Cristo. Y Dios aborrece el mal desde que está en el corazón. 6 cosas aborrece Jehová, dice el proverbio, ¿verdad? Y una de esas son los pensamientos. Ni siquiera ha llegado al acto físico palpable y ya Dios lo está aborreciendo. Entonces, cuando hablamos de lo bueno y lo malo, no es solamente un hecho que se puede ver, que sea tangible, sino que para Dios la realidad, la verdad es que del corazón salen los hechos. Son la raíz del mal que se ve está en el corazón. Las actitudes son las raíces de los hechos. Así que miren esta definición de ética cristiana. Dice un autor, la ética cristiana es mucho más que simplemente seguir una lista de reglas que podemos cotejar día a día. Es pensar mucho, una vez más, por eso está conectado, el pensamiento cristiano. Es pensar mucho y cuidadosamente acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo en las decisiones diarias, con el máximo respeto por Dios y los demás. Pensar cada cosa que voy a hacer, ¿agrada a Dios o no? Y ahí está implícito el hecho de los 2 mandamientos. Al final, ¿se dieron cuenta? Con el máximo respeto por Dios y por los demás. Así que, bueno, el fundamento es Dios y su revelación especial, que es la palabra de Dios, la Escritura. Lo bueno y lo malo no solamente son los hechos, sino también las cosas internas del corazón. Y en tercer lugar, quiero hablar de una perspectiva interesante que plantea uno de los teólogos que citó el pastor David, el doctor John Frame. Tiene un curso se titula ¿Cómo tomar decisiones bíblicas? Está gratuito en la plataforma de Tercer Milenio y él propone una forma tripartita de pensar antes de tomar una decisión, que eso es ética cristiana. Voy a tomar una decisión, tengo un problema, tengo un conflicto, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tengo que decidir? Así que el doctor Frame habla de la interdependencia entre 3 perspectivas: la perspectiva normativa, la perspectiva existencial y la perspectiva circunstancial. La perspectiva normativa, ¿cuál es la norma para lo bueno y lo malo? La palabra de Dios. O sea que antes de tomar una decisión tengo que asegurarme de conocer qué es lo que Dios ha dicho de ese tema. La perspectiva existencial aborda la conciencia y por eso nosotros vamos a ver, por ejemplo, al apóstol Pablo hablando en temas de conciencia y de ética. Romanos, 1 Corintios 10. No podemos hacer cosas en contra de la conciencia. Entonces, bueno, aquí entran muchos ejemplos. ¿Se puede o no? ¿Es bueno o es malo comer morcilla? No, porque es sangre, dice uno. El tema de las bebidas alcohólicas. Ahí está la conciencia. Bueno, mi conciencia no me deja hacerlo. Si yo lo hago, entonces está mal. Porque estoy actuando en contra de mi conciencia. Eso debo tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y está la perspectiva circunstancial que se refiere, bueno, vamos a interpretar la situación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Es como poner las cosas, las cartas sobre la mesa. Esto es lo que está ocurriendo. Vamos a sentarnos, a pensar en frío, como dicen, y vamos a ver, bueno, lo que realmente está pasando es esto. Eso toma en cuenta la providencia de Dios, cómo hay una guía de Dios de manera histórica, ¿verdad? Y otros ejemplos, tanto bíblicos como en la historia de la iglesia. Es sopesar todas esas cosas, ¿no? Entonces, el doctor Frame propone que antes de tomar una decisión, o antes de hacer ética cristiana con respecto a un punto específico,
consideremos la interdependencia de las tres cosas, no solamente una, sino las tres cosas. ¿Por qué? Porque yo, si solamente aplico la perspectiva existencial de la conciencia, hay un problema, mi conciencia puede estar desinformada. Entonces yo no puedo simplemente, no, es que tengo una corazonada. Creo que tengo que irme del país y me voy a una ciudad donde no hay una iglesia. Tengo una corazonada. Bueno, su corazonada está desinformada por las Escrituras. Por eso debe considerar lo que la Biblia enseña. ¿Y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Veo la providencia de Dios. Bueno, las puertas se están abriendo o no se están abriendo. ¿Cuáles son las motivaciones, las metas que hay? Ya evalúo trabajo, familia, situación económica. Todo eso está aquí en la perspectiva circunstancial. Pero una vez más, la idea es que esto haya una interacción entre las tres perspectivas y no solamente una. Eso, como les dije, podemos aplicarlo para muchos temas de la vida diaria. Por ejemplo, ahora va a venir Navidad y va a venir un conflicto. Pastor, visité a la hermana fulanita y en su casa tenía un arbolito de Navidad. Y tenía luces de Navidad y tenía un pesebre. Bueno, no creo que tenga un San Nicolás, pero por lo menos puede tener un árbol de Navidad y luces. Y yo no quise entrar a esa casa. Yo le dije a la hermana que si no quitaba eso es malo, eso es pecado. Ahí está la ética cristiana. Y la ética cristiana, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la conciencia? Esa guía interna del Espíritu Santo y interpreta la situación. Por ejemplo, ¿no? Son temas de la ética. La puntualidad en el trabajo, la puntualidad al llegar a la iglesia. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Bueno, hay que ser puntuales. Ser impuntual es robarle el tiempo a la persona que lo está esperando. Así de sencillo. Y cada quien debe administrar el tiempo con temor de Dios. Y si yo llego tarde a una reunión, estoy haciendo perder el tiempo a esa persona. Todos esos temas los aborda la ética. La guerra, como les dije, la eutanasia. También, cuando una persona puede dársele muerte voluntariamente, cuando está relacionada con la medicina. Vamos a hablar un poquito acerca de medicina. Tenemos un paciente, tuvo un derrame cerebral, ahora tiene muerte cerebral. Somos cristianos, estamos allí, yo conocí un caso así, en el Seguro Oropesa, aquí cerquita en Metrópolis, y el médico sale con esa cara de preocupado y le dice a la familia, ¿lo desconectamos o no lo desconectamos? Ahí viene la ética cristiana. No voy a llamar al pastor a las 2 de la mañana. Pastor, ¿qué hago? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso todos debemos prepararnos para aprender a tomar decisiones bíblicas. Y miren que las decisiones y las acciones que tomamos, nosotros vamos a ser los responsables. Y eso es un punto muy importante. Los responsables de nuestras acciones y pensamientos somos nosotros mismos. Nunca podemos decir, es que usted me aconsejó que lo desconectara y ahora no puedo dormir porque la conciencia me tiene mal. Usted decide, usted es responsable. Pero el punto es que todos debemos informarnos. Todos debemos tener una ética cristiana. De manera general, ¿qué podemos decir de la eutanasia? Bueno, nosotros como cristianos somos pro vida. Estamos siempre buscando la vida del ser humano. Pero esa vida que buscamos y perseguimos es una vida natural. Es una vida conforme a la naturaleza humana. Por lo tanto, si ya el ser humano que está allí no puede sostenerse por su propia fuerza, la vida que tiene es una vida artificial. Y en ese punto se puede desconectar a la persona y no es pecado delante de Dios. ¿Qué sí estaría mal y qué desagrada a Dios? Que una persona diga, me siento deprimido, por favor, quiero que me haga eutanasia. Inyécteme, eso está mal, porque vamos a preservar la vida. Sexto mandamiento, dice no matarás, pero hay un principio positivo después de eso, ¿cuál es? Preserva la vida. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Cuando la vida no se puede sostener por su propia cuenta. Entonces, en ese caso, la eutanasia es válida, que es un caso médico, un derrame cerebral, un punto en el que ya no hay retroceso para que él se sostenga, esa persona se sostenga por su propia cuenta, ¿no?
Por ejemplo, y otra cosa, otros temas que tenemos aquí, el aborto y los métodos anticonceptivos, que eso sí los vamos a evaluar un poco más profundo. Hablemos del aborto. Quiero comenzar hablando del aborto leyéndoles esta cita. Escuchen atentamente, es un poco larga, es un párrafo, pero es muy interesante. Imagínate que eres una joven embarazada con tuberculosis. El padre que llevas en tu vientre es un alcohólico de mal carácter con sífilis, una enfermedad que se transmite por contagio sexual. Ya tuviste 4 hijos, uno es ciego, otro murió pequeñito, el tercero es sordomudo y el cuarto tiene tuberculosis, tal como tú. ¿Qué harías en dicha situación? ¿Considerarías hacerte un aborto? Si haces esto, terminarás con la vida de un valioso ser humano, independientemente de las posibilidades o de las posibles dificultades que pueda llegar a ocasionarte esta acción. Por fortuna, la joven que tenía este verdadero dilema eligió la vida. De lo contrario, nunca podríamos haber escuchado la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque esa joven era su madre. ¿Qué les parece esa cita? Me provoca volverla a leer para tener en mente, va a ser la madre de Beethoven. Lo que el mundo se hubiese perdido si se hubiese abortado. Y podemos hablar de otros casos, como uno de los físicos más prominentes entre el siglo XX y XXI, Stephen Hawking. Tiene una enfermedad degenerativa. ¿Por qué su madre no lo abortó? Nos fuéramos perdidos de un ser humano valioso. Así que quise introducir el tema del aborto con esa cita para que veamos que el espectro es grande y es importante. Y es un tema actual para nosotros. Les dije en la introducción, miren, el 28 de septiembre de este año se introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para los derechos de la sexualidad y los derechos de reproducción. Yo le pido por favor se tome el tiempo de leer ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley es una aberración delante de los ojos de Dios. Habla de la ideología de género y pide cosas que usted ni le llegan al pensamiento. Por ejemplo, la libertad del derecho sexual a cualquier edad. Lo solicita. Y usted sabe que incluye cualquier edad. Incluye un niño, una niña de cualquier edad. Ese proyecto de ley incluye que el gobierno debe promover de manera eficiente, quién sabe qué significará de manera eficiente, los insumos para la menstruación de las mujeres. Y que debe promover también de manera efectiva métodos anticonceptivos. Es decir, darle anticonceptivos a mucha gente de forma gratuita. Pero en ese proyecto de ley también se incluye la despenalización del aborto, que está en los artículos 430 al 434 del Código Penal. El día de ayer había una marcha a la Asamblea Nacional y la idea de este movimiento feminista llamado Ruta Verde es llevar a la Asamblea Nacional 22.000 firmas que se necesitan para que el proyecto se apruebe como una propuesta popular. No sé qué pasó, pero sí sé que van en serio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia con respecto al aborto? Bueno, la Biblia, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, y aquí quiero que recuerden lo que aprendimos en la primera conferencia, en la primera jornada. Si vamos al Antiguo Testamento, tenemos un pasaje como Deuteronomio 25:6, donde se habla de que el aborto es como una maldición. Y eso tiene un contexto en el pacto abrahámico, en el pacto mosaico, donde la idea de estar en Canaán estaba muy vinculada a los descendientes de Abraham. Eso hay que entenderlo. Pero también hay un versículo, o hay varios versículos en Éxodo 21, 22 al 24, donde se penalizó el aborto inducido
colateralmente. Hay un conflicto entre dos hombres, uno golpea a una mujer que está encinta o está embarazada y entonces pone dos casos allí. Si hubo daño, entonces pasaría esto, si hay muerte, entonces pasaría esto. O sea que la Biblia sí contempla alguna perspectiva acerca del aborto, y eso que fue inducido colateralmente. Un conflicto entre dos personas y golpearon el vientre de una mujer, o golpearon a la mujer y causaron un nacimiento prematuro de un ser humano. Lo interesante de esta cita, Éxodo 21, 22 al 24, es que ese hecho tenía la misma penalidad que matar a una persona adulta. En el caso de que el niño muriera, tenían que darle muerte a la persona que lo mató. Ojo por ojo, diente por diente. O sea que, miren lo que la Biblia considera el aborto, es algo serio. No es un juego. Mató a un ser humano. Y en el contexto del pacto mosaico, una vez más, volvamos a la primera conferencia, a la primera jornada, eso se penalizaba con la muerte. Muy bien, hay principios de vida a lo largo de toda la Escritura también. Por ejemplo, Éxodo 20:13, que lo he mencionado, el sexto mandamiento, no matarás, hay un principio pro vida allí. Y el Salmo 139, versículos 13 y 14, que son famosos en este caso, tus ojos vieron mi embrión, o mi embrión vieron tus ojos. Y hay muchos textos, ¿no? Con Isaías, con el profeta Juan el Bautista, también, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. O sea, la Biblia habla mucho de esto acerca de la vida dentro del vientre. Así que es claro lo que está en la Biblia. Pero ahora quiero abordar otra pregunta. ¿Qué es lo que enseña la ciencia? Porque uno de los puntos importantes en el aborto es, bueno, ¿cuándo comienza la vida? Porque si estamos seguros de que hay vida humana, entonces los pro aborto dicen, bueno, pero si hay vida humana, entonces, bueno, digamos que sí está mal. Pero mientras no haya vida, no está mal, porque no estoy matando a un ser humano. Entonces el punto de discusión se torna en cuanto al origen de la vida. ¿Cuándo comienza la vida humana? En biología se conoce que si algo tiene metabolismo, crece y se multiplica, tiene vida. Y a que no saben que los fetos cumplen con esa característica. Tienen metabolismo. Tienen esa cualidad de procesar células y de sintetizarlas. Eso es lo que es el metabolismo, ¿cierto? Entonces ya los fetos tienen esa característica. Voy a dar una serie de argumentos. Según la Universidad de Harvard, cuando alguien tiene ondas cerebrales se le considera con vida y ya los fetos presentan esta información eléctrica cerebral desde muy temprana edad. Tienen vida. Tercero, la Convención Americana de Derechos Humanos, que por cierto Venezuela salió de esta Convención Americana de Derechos Humanos en el 2012. Allí se dice que desde la concepción hay vida. Artículo 4, acápice 1 o acápite 1. Número 3, hay cantidades de médicos internistas, ginecólogos, obstetras, y la ciencia en general reconoce que la vida comienza en la concepción, en la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Cuando se unen, cuando hay fecundación, ahí inicia la vida. Eso debe quedar claro. Y hay un doctor muy famoso, es francés, creo que el nombre se pronuncia Jérôme Lejeune. Es genetista y asegura que, lo que le dije hace un momento, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, hay información genética y estructura molecular. De hecho, la composición genética está completa desde la concepción. La composición genética está completa desde la concepción. Otro argumento, a los 21 días el corazón empieza a latir. A los 21 días comienza el corazón a latir. Otro dato, a la semana 9 tiene huellas digitales, que son únicas en cada persona. Y ya a la semana 9 tiene huellas digitales. Otro argumento, a la semana 20 comienza a responder a estímulos fuera del útero. A la semana 20. Ni siquiera la madre a veces puede sentir al bebé, pero ya está vivo.
O sea que la vida no comienza, como algunos han dicho, cuando la madre empieza a sentir el movimiento. Porque antes de que la madre sienta el movimiento, ya hay lo que dijimos ahorita. Latido del corazón, hay un movimiento, hay un punto donde ellos incluso ya pueden mover sus manos, tienen uñas, antes de que la madre lo sienta en el vientre. Y miren este dato interesante, luego de la semana 23, ¿cuántas semanas son de gestación? 40. Y estamos a la mitad, a la semana 23 ya pueden sobrevivir fuera del útero. Se han dado casos donde bebés con 23 semanas ya pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. Hay incubadoras y todo lo demás. Bueno, no todos sobreviven, pero hay quienes sobreviven y por lo tanto ya tienen vida en ese punto. Y es importante. Y apenas vamos en la semana, ¿qué? 23. Creo que en Estados Unidos la última ley que se aprobó para el aborto estaba cerca de las 25 semanas. O sea que eso era un bebé muy grande ya. Eso era un bebé... Miren, es que este tema es muy conmovedor. Cuando hay un médico que dice que trabaja en una fundación Provida y lo que hacen para convencer a las madres que quieren abortar es mostrarle el movimiento, mostrarle la ecografía. Y cuando ellas ven a ese bebé que ya tiene forma humana, que ya se mueve, que tiene latido en corazón, la mayoría deciden no abortar. Porque es que a veces se dejan llevar por lo que sienten o no sienten, pero cuando lo ven ahí en ese eco dicen, no, ¿cómo niego que es un ser humano vivo? Es imposible. Entonces hay muchísimos argumentos, hermanos, no se dejen llevar por ese pensamiento que dice que la vida comienza a las 23 semanas, a las 25 semanas. ¿Cuándo comienza la vida humana, hermanos? Desde la concepción. ¿Eso qué día es o qué semana es? 0, el día 1. Ok, ahí estamos, ahí lo quería llevar, ok. Ya vamos a decir semana 23, ¿no? Ok, ahora voy a responder un par de preguntas que son muy difíciles. Y a pesar de que voy rápido, no quiero ser insensible. Pregunto, ¿se debe abortar en casos de violación? ¿Es ético abortar en casos de violación? Bueno, no fue un embarazo no deseado, apenas estoy entrando a la universidad, se me va a truncar la vida, el violador ni lo conozco, voy a ser una madre soltera toda la vida. La mejor opción es abortar. ¿Qué responde la ética cristiana? La respuesta es no, porque el feto es un ser humano hecho a la imagen de Dios. Es un ser humano, los seres se reproducen según su propia especie. Así que antes de nacer el feto es un ser humano, no es otra cosa. No es algo que se convierte en ser humano cuando nace. Es un ser humano hecho a la imagen de Dios antes de nacer, desde que tiene vida, que es el día 1. No se puede despreciar el valor de la vida. Miren, tenemos una semilla de aguacate. Es una plantica pequeña y es de aguacate. Es una plantica más grandecita y es de ¿qué? De aguacate. Y es un árbol grande que da frutos y es de aguacate. El ser humano siempre es ser humano. Desde el día 1. No ha cambiado de especie. Es un ser humano digno de respeto y que tiene derechos, por cierto. Es un ser humano que tiene los mismos derechos que usted y que yo. O, voy a ponerles el ejemplo de otro punto de vista. ¿Qué personas son más dignas? ¿Los ancianos o los adultos de 30 años? ¿Quién merece más respeto? Responda. ¿El anciano porque tiene más años de vida? No. Todos merecen respeto, todos son dignos delante de Dios. Tratamos bien a los niños, tratamos bien a los adolescentes, a los universitarios, a los padres y madres, a los ancianos de 90 años que ya no pueden valerse por sus propias piernas. Son dignos y tenemos que cuidarlos y amarlos, valorar la vida humana. Retrocedamos eso entonces al vientre. ¿Y por qué entonces se le va a quitar la vida a este ser? A este ser humano. No debería ser. Tenemos el mismo valor en cada etapa de nuestra vida. Las estadísticas mundiales revelan que el porcentaje de abortos que ocurren por causa de violación son muy mínimos, cerca del 1%.
Usted se puede dar cuenta. Entonces esa falsa imagen que quieren ver las feministas, no, que es que nos están violando, que bueno, el 1% de las mujeres que salen embarazadas por violación abortan, el 1%. ¿Qué pasa con el resto? Se convencen de no abortar. Entre el 75 y el 85% de esas víctimas deciden llevar a cabo el embarazo de violaciones. Por eso le dije, voy a ir rápido, pero no quiero ser insensible. Es un dolor, es un sufrimiento, va a generar una vida conflictiva en el futuro, sí, pero dentro del 75 y el 85% de esas mujeres que sufren, más que usted y que yo, deciden llevar a cabo la vida. Entonces, no es verdad que el asunto es porque nos están violando y entonces hay que abortar, que es el argumento de las feministas. Y también la gente oculta, detrás de la agenda o detrás del argumento proabortista, se ocultan los efectos secundarios que causan los abortos. Y son graves, hermano. No es algo sencillo. Hay muchos efectos secundarios, pero yo quiero mencionarles especialmente la ansiedad, los pensamientos suicidas y enfermedades psiquiátricas o psiquiátricas. Hable con una mujer que aborte y pídale que le dé su experiencia. A ver qué va a hacer. Es algo devastador. De hecho, leí un caso de una mujer famosa que se suicidó después de abortar, porque no podía aguantar el peso de la conciencia. Y se arrepentía y decía, yo ahora quiero ser una buena madre, yo sueño con ese bebé, yo ahora quiero darle lo mejor, pero ya tomé la decisión. ¿Se da cuenta? Hay cosas que la gente pro aborto no dice, pero que son una gran realidad. Y alguien dijo, los derechos de la madre llegan hasta donde comienzan los derechos de la persona que lleva en el vientre. Tiene derechos humanos también, tiene derecho a la vida. Tanto como usted y tanto como yo. Otra pregunta. ¿Se debe abortar en casos de enfermedades genéticas? Bueno, sabemos por los estudios de la ciencia, hacen la ecografía, determinan, aquí hay muchos casos, le dije que esto es muy complejo y es muy profundo. Bueno, resulta que el niño viene, o la niña, viene sin un brazo, ya lo quiero abortar. ¿Por qué? Puede, una vez más, vamos al principio de la vida natural, puede sobrevivir así, puede desarrollarse como un ser humano, sí, no tiene una mano, pero eso no lo hace que no sea un ser humano, puede nacer. Que tiene síndrome de Down. Yo conozco mucha gente que tiene síndrome de Down y anda tranquilamente. No es la causa. Y este doctor Jerome dijo también, voy a leer la cita, es cierto que las enfermedades genéticas tienen un costo en sufrimiento y tienen un costo económico, pero ese es el precio que una sociedad tiene que pagar para seguir llamándose humana. No somos máquinas, somos seres humanos, que estamos bajo el efecto de la caída. Ven cómo la cosmovisión cristiana ahora le da sentido. Las cosas son como son, están dañadas por el pecado, hermanos, y eso nos debe hacer llorar, gemir, pero también pensar en la vida gloriosa que promete Jesucristo. Mientras tanto, no hay perfección en esta vida. Eso es lo que dice este genetista. Y dice, entendiendo que todo ser humano tiene valor, tiene sentido y tiene un propósito en esta tierra. Hablamos de cosmovisión. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es mi propósito? La moralidad, sí, pero vuelvo entonces al caso de Beethoven. Vuelvo al caso de Stephen Hawking. Tenía una enfermedad degenerativa, pero fue un gran físico. Entonces, las enfermedades genéticas no son necesariamente una causa para el aborto. Ahora, bueno, pueden darse otros casos. Sí, el niño no tiene cerebro. Van a ser muertos. Evidentemente ya está muerto dentro del vientre. No podemos perseguir ahí. Tiene que forzarse. Ya el médico dice, no hay posibilidades. Sale del vientre, muere, no tiene cerebro, no tiene corazón, no tiene pulmones. No va a poder sobrevivir. Por lo tanto, no es viable y es peligroso para la madre conservar la criatura en el vientre. Entonces ahí no es pecado el aborto. Es un tema profundo, es un tema muy sensible, pero miren que nosotros como cristianos tenemos respuestas. No nos quedamos callados. El cristianismo es una cosmovisión que da respuesta a todas las áreas de la vida.
Vamos a movernos al tercer tema, que son los métodos anticonceptivos. Es un tema grande y solo me voy a enfocar en los cristianos. Nuevamente lo repito. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar en la anticoncepción como lo hace el mundo ateo, como un control poblacional. En China se hace así. Tenemos mucha gente, hay poco espacio, entonces yo lo que voy a hacer es que, bueno, una medida es que prohibir tenerle, creo que ahora subieron a 2 niños, pero antes era 1 niño. Eso es un control poblacional anticonceptivo, o que está en contra de la concepción. Otra razón es, por ejemplo, las jóvenes están saliendo embarazadas. Las jóvenes del liceo. Yo conozco jóvenes del liceo embarazadas. Y uno ve camisa azul, pero ya tiene una barriguita. Camisa marrón, ya tiene una barriguita. Entonces el Estado, ¿qué es lo que dice? Bueno, para prohibir eso, lo que vamos a hacer es repartir métodos anticonceptivos en todas las escuelas. Solución del problema. ¿Qué dice el cristiano? Error garrafal. Usted no puede tapar la gotera poniéndole abajo un tobo. Usted está promoviendo la inmoralidad sexual de todas las jóvenes. Lo que hay que hacer es hablar del pecado, del arrepentimiento, la fe en Jesucristo y hacer conciencia que estamos delante de Dios y que no hay que pecar. No hay que pecar. Ese es el asunto. No repartir anticonceptivos a todo el mundo para que ahora no salgan embarazadas. A eso no nos referimos con métodos anticonceptivos. Cuando todo lo que voy a hablar de aquí en adelante es en un matrimonio legítimo entre un hombre y una mujer, como la Biblia lo ordena. Entonces ahí viene la pregunta, porque ahí, ustedes saben que en el cristianismo uno se consigue de todo un poco. Ustedes vienen los hermanos radicales, pueden ser de cualquier denominación, incluso hay conozco de gente dentro de la Reforma que está en contra de la planificación familiar, hay que tener hijos, todos los que el Señor le dé, abra hacia la vida, y usted no puede utilizar método anticonceptivo porque eso es pecado delante de Dios, por eso estamos hablando de ética y de esto. Eso es horrible delante de Dios, usted está cometiendo pecado por usar métodos anticonceptivos. Pero ¿qué es lo que podemos nosotros responder como creyentes? Bueno, hay varios principios bíblicos. El primero es que los hijos forman parte del propósito del matrimonio. Una pareja que se case pensando o queriendo que nunca van a tener hijos bajo cualquier circunstancia, deben revisar otra vez su fe y su obediencia a la palabra de Dios. Si se casaron, deben contemplar la idea de tener hijos. Y eso se ve muchísimo en nuestra sociedad moderna. Especialmente hablo a las hermanas. Yo no quiero tener hijos porque eso me va a desfigurar el cuerpo. No quiero tener hijos porque ahora ya no voy a poder ser libre en mi profesión. Tengo que cortar el trabajo porque ahora tengo que dedicarme a la maternidad. Y yo no quiero eso, yo quiero tener una vida profesional exitosa en la vida y los hijos me van a estorbar. Bueno, si usted es cristiana y piensa así, tiene que arrepentirse de su pecado, está deshonrando a Dios. Porque el matrimonio en su constitución y parte de su finalidad es la procreación. No es la única y tampoco voy a decir que es la más importante, pero sí lo incluye. Está dentro de lo que es el matrimonio. Y la Biblia habla de que los hijos son una bendición. Hay muchos versículos. Puedo solamente citarlos. Salmo 127, 1 al 3 y Proverbios 13, versículo 2. Generalmente cuando se habla de matrimonios en la Biblia se habla de hijos. Generalmente. Están muy asociados. Otro principio bastante importante aquí en el tema de los métodos anticonceptivos es el tema del mandato cultural. Bueno, por un lado está el extremo de la gente que dice, usted no puede utilizar métodos anticonceptivos porque eso es pecado. Ajá. Y por otro lado está la gente que dice, tenemos un mandato cultural de fructificarnos y llenar la tierra. Por lo tanto, usted debe tener todos los hijos que pueda porque así va a avanzar el reino de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a decir con esa persona? Por favor, vaya y vea la clase número 1 de la jornada teológica de la iglesia donde se enseñó que los textos deben ser interpretados a la luz de su pacto. Y en el antiguo pacto era importante la reproducción porque los hijos de Dios eran hijos de Abraham según la carne. Eso era el contexto. Pero en el nuevo pacto nuestra gran comisión no es reproducción humana, porque la sangre y la carne
no necesariamente, o vamos a decirlo en términos de la Biblia en Juan 1, dice que los hijos de Dios no son engendrados según la carne, son nacidos de Dios. Y por lo tanto la extensión del reino de Dios, nosotros como iglesia, no nos vamos a entender generando hijos, porque no necesariamente van a ser cristianos. Es nuestra esperanza y es nuestra oración, pero no necesariamente. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Predicar el evangelio del reino de Jesús a todas las personas para que se arrepientan y crean. Y el reino de Dios avanza espiritualmente, no físicamente, carnalmente, por medio de la reproducción. Así que ojo con ese mandato cultural, hay que entenderlo muy bien. Ustedes se van a conseguir de esto cuando hablemos de método anticonceptivo, de aborto, de matrimonio y de la concepción en general. El mandato cultural, bueno, sí, el matrimonio incluye la reproducción, pero no es la labor de la iglesia reproducirse por medio de sus hijos. Y eso debe quedar muy claro. Estamos en el nuevo pacto. Entonces ahora viene las personas que son del extremo de que no aceptan eso, mencionan el caso de Onam y Tamar. Estamos en Génesis 38. Miren que en la Biblia hay un caso donde una persona no quería llevar a cabo la concepción y por lo tanto Dios lo castigó, lo mató. Este es el caso. ¿Recuerdan este caso donde había un hermano, sí, murió, dejó una esposa? Entonces el hermano tenía que casarse porque la ley lo decía así, la ley del levirato era una ley. Miren que estamos entendiendo a la luz del pacto en el cual estaba esto. Es el pacto mosaico, es el pacto, bueno, en este caso no está todavía expreso el pacto mosaico, sino el pacto abrahámico, pero que sigue siendo terrenal. Sigue siendo por medio de la familia de Abraham. Y aunque no esté la ley que después se va a introducir en Deuteronomio, la ley del levirato, ya desde Abraham se está hablando de los hijos de Abraham en la carne. Entonces esta persona estaba fallando al pacto abrahámico, que Dios le había prometido a Abraham una descendiente o una prole, una descendencia muy grande. Entonces negarse a ser parte de esa reproducción era un castigo, o sea, era malo delante de los ojos de Dios porque no está acoplándose al plan de Dios que estaba revelado en ese momento. ¿Entienden? ¿O me estoy explicando? La Biblia hay que entenderla en su contexto. No podemos entonces aplicar ese caso literalmente para los creyentes del nuevo pacto. Voy entonces con una pregunta, la pregunta fundamental de aquí de este tema: ¿qué métodos entonces se deben elegir? Aquellos métodos que no tengan unos efectos secundarios muy agresivos, muy dañinos, porque los hay, y aquellos que no sean abortivos. Por eso hablé primero del aborto. Hay métodos anticonceptivos abortivos. ¿Cómo? Y en estos días no, hace tiempo estuve hablando con un hermano y me decía, pero es que los métodos anticonceptivos son anticoncepción. Y por teoría no es abortivo. Y le voy a decir, no es así. ¿Por qué? Porque hay métodos que permiten la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, ¿qué dijimos cuando inicia la vida? Es la fecundación. Entonces ya hay vida. Y lo que hacen es que no permiten que se llama óvulo fecundado o huevo fecundado tenga o se adhiera al útero. O sea, queda como ahí un globito en el aire y por lo tanto se expulsa, y eso es un aborto técnicamente hablando. Entonces hay que estar pendiente, no es simplemente, elijo cualquiera, el que sea, y pendiente porque puede ser un método abortivo. Ya dijimos, hablamos bastante acerca del aborto, ¿no? Hay un especialista en esto, es el pastor Miguel Núñez. Él, además de ser pastor, es médico. Él es médico internista, infectólogo también, y escribió un libro acerca de ética que se lo recomiendo. Él habla de esta parte de los métodos anticonceptivos y dice: las pastillas que nosotros conocemos comúnmente, uno de los más usados, deben tener, y esto es un dato interesante, importante, más de 50 miligramos de progesterona. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a permitir la fecundación y lo que va a prohibir es que haya una implantación de ese óvulo fecundado en el útero. Pero ya ahí es un aborto. Hay que tener cuidado. Y también la famosa T de cobre o el dispositivo intrauterino es un dispositivo abortivo.
¿Por qué razón? Porque una vez más permite la fecundación, pero el óvulo fecundado no se adhiere al útero y por lo tanto se bota. ¿Cuál es el consejo? Pregunte bien. Hermanas, cuando vayan al ginecólogo, pregunten bien. Lean libros de médicos cristianos. Aquí en la iglesia tenemos dos hermanas que, bueno, una hermana ya se graduó, es la hermana Stephanie. Hermana, por favor, levanta tu mano para que te conozcan. Pueden preguntarle a ella, hermana, ¿qué nos aconseja? Ella es experta en el tema. La hermana Ana Torrialba también está finalizando sus estudios en medicina. Hay que preguntar, miren cómo es la gracia de Dios que nos da creyentes capacitados técnicamente para hablar del tema. No podemos andar por el mundo siendo ignorantes. Hay que preguntar, hay que ver la composición de los miligramos, preguntar, miren que esto puede efectos secundarios, preeclampsia, un montón de cosas que van a ser efectos de estas pastillas que son en cierto punto o en cierta manera abortivas. Hay que tener muchísimo cuidado. Bien, eso es generalidades. Recuerden que estamos hablando de generalidades, no hay tiempo para todo. Vamos a concluir esta ponencia. ¿Qué aprendimos? A ver. Mucho. Estamos hablando de ética cristiana. Dijimos en primer lugar que el fundamento de la ética es Dios porque Él es el sumo bien. Él tiene ese atributo a grado sumo y por lo tanto Él es la norma del bien. Y lo que Él dice que está mal es lo que está mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dios se ha revelado y esa revelación de Dios nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo porque nos muestra el carácter de Dios, que es el modelo de la bondad. Muy bien, ¿qué más dijimos? La ética no solamente incluye los hechos, sino también las actitudes, el corazón. Y dimos unos consejos basados en este curso del Dr. Frame acerca de, bueno, cuando voy a tomar una decisión bíblica, me aseguro de conocer lo que la Biblia enseña, veo mi conciencia, cómo me siento yo con esta situación, estoy cauterizado a la conciencia, estoy actuando en contra de mi conciencia o me siento bien con lo que la decisión que voy a tomar. En tercer lugar, analizar bien la situación, interpretarla correctamente conforme a lo que la Biblia enseña, ver la providencia de Dios y estas tres cosas se conjugan para tomar una decisión ética en la vida del cristiano. Hablamos del aborto, que es un tema muy importante, quedamos con la tarea de revisar esta propuesta de ley que ya se introdujo en la Asamblea Nacional y que nosotros debemos tener los conceptos claros de cuándo inicia la vida, que inicia cuándo. En la concepción, muy bien. Y que hay cantidad de argumentos científicos que lo demuestran. También vimos entonces que el aborto no es obligatorio para los casos de violación ni de malformaciones genéticas. Eso aprendimos del aborto, luego nos movimos a los métodos anticonceptivos porque van ligados al hecho de que puedan o no ser abortivos. Miren cómo el cristianismo tiene respuestas para todas las cosas. Debemos entonces afirmarnos en la palabra de Dios y conocer, ampliarnos en todas estas partes de la ética que han desarrollado muchos hermanos bien dotados por el Espíritu Santo. Vamos a orar para que finalicemos.